En muchas ocasiones nos ponemos a decir, quisiera detener el tiempo, pero ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? ¿Cuánto tiempo es el que dedicamos a nuestro trabajo? ¿Cuánto tiempo es el que dedicamos a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Realmente el tiempo nos está ganando o qué es lo que tenemos que hacer para hacer algunas adecuaciones en nuestra vida para ajustarnos a esos tiempos que queremos optimizar? Bienvenidos a una escuela también para los padres. El día de hoy estaremos hablando del valor del tiempo, para lo cual nos está acompañando aquí en el estudio el licenciado Alfonso Contreras Cervantes y viene a hablarnos de este valioso tema. Bienvenido. Gracias por la invitación. Alfonso, para adentrarnos en este tema que, tal como lo decía al inicio, hablamos de que quiero administrar el tiempo, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con lo otro. En muchas ocasiones escuchamos la frase, hay que darle valor al tiempo. En esta frase podemos ver que están inmersas dos cosas, valor y tiempo. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Cuando hablamos de tiempo, nos referimos a que es un recurso, por eso tiene un valor. Así como la cuestión es financiera, de dinero, que hablamos de recursos materiales. El tiempo es uno de los más importantes y a veces al que menos atención le ponemos. Y hablamos también de que, aparte de lo del valor, cuando hablamos del tiempo tenemos que recordar que es un recurso que no es renovable, que a todos se nos da por igual. 24 horas, 365 días del año, tenemos 60 minutos, tenemos segundos. Es la manera como la forma como cada uno lo aprovechamos, es la satisfacción que tenemos de lo que hacemos. Desafortunadamente a veces en las familias o en el trabajo, en este caso a veces con los niños, no existen los objetivos y las metas, que son la base y el valor que se le debe dar al tiempo para poder saber qué estamos haciendo, qué queremos hacer y qué queremos corregir, pero considerando que hay cosas que no podemos dejar pasar porque ya no se puede recuperar ese tiempo tan valioso. Así es, sin duda. De acuerdo a nuestras necesidades individuales es como obviamente debemos de administrar el tiempo. De ahí que en ocasiones decimos el tiempo es relativo. Hablar de esto relativo del tiempo, ¿qué implica en cada uno de nosotros como individuos? Primero, pues tenemos que tener muy claro lo que queremos hacer para poder aprovechar nuestro tiempo. Pero tus necesidades y las mías posiblemente no son las mismas en este momento. Entonces yo tengo que saber, conocerme a mí mismo para saber qué voy a hacer. Entonces no me puedo basar en las situaciones ajenas muchas veces para invertir mi tiempo, para administrarlo. Sin embargo, sí debemos de tomar en cuenta los objetivos de otras personas o del ambiente, de cosas donde yo tenga que participar. Cómo mis propios objetivos particulares se tienen que adaptar a objetivos generales. Esa mezcla de cuando ya tenemos que empezar a combinarlos es donde nos perdemos. Es donde a veces no tenemos la suficiente paciencia ni la tolerancia para decir por qué yo tengo que participar en algo que realmente no es mi necesidad prioritaria. Pero en el caso de los padres de familia con los niños, es muy importante que establezcan muy claro que aparte de tener sus necesidades de tiempo para trabajar, para divertirse, la responsabilidad de los niños, las niñas, los adolescentes en cuanto a la atención es una parte que no se puede perder, que no pueden dejar pasar de lado y tampoco pueden omitirla ni dejar la responsabilidad en manos de otras personas, que puedan ser las escuelas, las estancias o un familiar que los apoye. Esa cuestión de tiempo, de invertir, tampoco se vale eso de que con 5 minutos son de calidad, porque le dedico. No te permiten 5 minutos saber todo lo que este niño o niña necesita, todo lo que la información que requiere en ese momento por la etapa que está pasando. Entonces, por eso, las necesidades individuales son importantes, pero también tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias en las que vivimos, sobre todo a la etapa que estemos. Así es. Ahora bien, con frecuencia decimos o escuchamos decir darle tiempo al tiempo, sobre todo obviamente en la etapa de la adolescencia. ¿A qué hacemos referencia cuando estamos diciendo darle tiempo al tiempo? Tenemos que ser pacientes.
Tenemos que aprender que todo tiene su momento también. A veces estamos desesperados. Los adolescentes obviamente viven a veces pensando pues que todo lo tienen que tener en ese momento, que la vida tiene que aprovecharse, se vienen los excesos, pero todo tiene su momento. Y eso tenemos que aprender. ¿Cuántas veces nosotros ya también como adultos esperamos ciertas cosas que pasa el tiempo, te preocupaste, llega el momento y ya lo tienes en tus manos? Es importante dar el tiempo al tiempo, pero también es importante trabajar las cosas para que haya acciones y haya resultados. Que quiere decir que no tampoco puedo pasarme el tiempo esperando que las cosas lleguen solas. Hay que invertirlas y en algún momento, con la constancia que debemos de tener, con el buen hábito de la constancia y la congruencia, podemos lograr el objetivo. Lo peor es desistir, pero tampoco hay que frustrarse y estar obsesionado con los resultados antes de que deben de llegar. Digamos que debemos de tener en cuenta eso desde el inicio para no caer en ninguno de los extremos, ¿no? Sí, por ejemplo, un adolescente posiblemente que quiere ser independiente, pero pues le falta tener la experiencia, le falta aprender a escuchar para conocer y no tener que toparse con problemas constantemente. Y va a llegar su momento en el que ya va a tener esa posibilidad de emprender solo sus objetivos, pero tiene que también tiene que aceptar el acompañamiento de alguien que lo cuide y que lo ayude a encaminar y dirigirse. Ese momento yo creo que muchos lo pasan, también lo pasan los niños que a veces quieren hacer las cosas como ellos quieren, pero requieren de una dirección. Sí. En su momento tendrán la oportunidad, cuando sean padres de familia, de recordar cómo fueron también como hijos, ¿no? A veces esa parte también se olvida. Así es. Entonces, como decimos anteriormente, nos queremos devorar el tiempo y más adelante estamos escudándonos en esto mismo. De ahí que, ¿cuáles son las excusas que nosotros ponemos y que decimos, es que no me alcanza el tiempo? Fíjate que ese es un hábito, es algo que nosotros a veces lo aprendemos en la familia y una de las cosas son las excusas que tenemos para no hacer las cosas que tenemos que hacer. Que para leer un libro, por ejemplo, pues no tengo tiempo porque ando muy cansado, me duerme, me relaja demasiado, me enfada. Para estudiar una carrera, me quedé sin terminar la primaria, la secundaria, pues ya estoy grande, tengo que trabajar. Siempre hay una excusa. Yo creo que de esas podemos hacer una lista. Eso nada más nos aprendimos a evadir las cosas que debemos de hacer, que nos benefician al final de cuentas. Entonces, y basados todas en el tiempo. No realicé este reporte en la oficina, no hice la tarea porque resulta que no tuve el tiempo porque anduve haciendo esto y se me olvidó. Entonces sí es importante el aprender a agendar, a lo mejor no una agenda, pero sí en tener en una parte visualmente todos mis pendientes y sobre todo los importantes, que no se nos olvide e ir marcándolos. En el caso de los niños yo comento que es importante que se tengan boletitas con descripción de objetivos e ir midiendo día por día si se cumplen o no se cumplen, incluidos los papás y las mamás en esos objetivos, para que los niños también se sientan que también pueden estar al pendiente de actividades de la casa o responsabilidades de la escuela. Hice la tarea, si se hizo o no se hizo, sacamos la basura, se limpió el cuarto, si se hizo o no se hizo, pero en conjunto, y eso ayuda mucho a administrar mejor el tiempo. Así es. Es decir, la administración que hagamos de nuestro tiempo debe ir a la par con las necesidades familiares en base a todo lo ya dicho. Así es. Vamos a tener necesidades siempre de trabajo, tiempo, necesidades personales, tiempo, pero tenemos que aprender a compaginarlas. Yo a veces pongo un ejercicio de decir, ¿cómo le das prioridad a ciertas actividades en cuestión de tiempo? La familia, el trabajo, la escuela, tus amigos, tu lado espiritual, que no lo relaciono con religión, sino tu tranquilidad, tu armonía. ¿A qué le das más peso? ¿A qué le das número 1 y a qué le das el último número? La gente a veces dice, no, pues el trabajo primero, no, pues primero la familia.
Y no es necesario poner una prioridad en cuanto a este primero y este último. Todos al final de cuentas requieren de mi tiempo. Sí. Pero cuando yo no dedico el tiempo suficiente a la familia o al trabajo o a mis amistades, la gente empieza a sentirse culpable. Y ahí la parte espiritual ya empieza a tener un problema. Tenemos que aprender que tenemos que dedicarle tiempo a la familia, el que sea necesario, dedicarle tiempo al trabajo, que es muy importante, el que sea necesario, pero tener un equilibrio. Al final de cuentas, el tiempo es el equilibrio de mis 24 horas, de mis 7 días de la semana. Hay familias organizadas y hay familias desorganizadas. Personas que se pueden levantar, una familia a las 5 de la mañana, todos, a otra familia igual a las 5 de la mañana, y porque habrá unos que sí les alcanza el tiempo y porque habrá otros que no les alcanza el tiempo. Y mucho se da también porque en la familia, como en todos los lugares, no se aprende a confiar y delegar actividades. El papá y la mamá andan haciendo el desayuno, tendiendo camas, levantando niños, recogiendo mochilas, poniendo uniformes, a veces con jóvenes y niños de 11, 12 años. Y salen corriendo para el trabajo, llegan tarde, todavía se les olvidó que no le dejaron ni la locherita y quieren salirse del trabajo y empiezan a crear una serie de conflictos donde no debería. Así es. Por no enseñar o por no organizarse. Y la otra familia tal vez se levantan a las 5 de la mañana, cada quien se levanta a su hora, cada quien ya tiene lista la mochila, el uniforme, se bañan, el desayuno está preparado, dejan los platos donde corresponde, la cama tendida, salen media hora antes por si hay alguna cosa en el tráfico, llegan a tiempo todos, el mediodía ya hay una actividad organizada, y es del mismo tiempo. Nada más que a lo mejor a unos sí les enseñaron y el otros no. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos enfrentar si no hacemos esta adecuación de tiempos ante las necesidades familiares? Conflictos. Constantemente conflictos. Conflictos que generan violencia, porque el mal manejo del tiempo genera violencia. La molestia, el enojo, el andar tratando de corregir o dar mantenimiento a lo que debía haber planeado y darle prevención, nos quita la oportunidad de hacer cosas nuevas e interesantes. Sí. Entonces la gente se va frustrando. Hay gente que dice, debería de tener 25 horas al día, pero es imposible, son 24 horas, se reparten igual. Sí. Y el conflicto, como te digo, genera esa violencia que normalmente nos da la cruda moral de que dije, ofrecer una disculpa porque me molesté, pero las buenas y malas acciones, al final de cuentas, se quedan plasmadas en el corazón de la gente. Así es. De lo que me digas y lo que no me dices. Por eso hay que aprender a prevenir. Y aparte enfermedades, la gente que anda apurada, siempre anda en crisis, siempre anda con estrés, genera malestares de cabeza, del estómago, todo le agobia. Entonces por eso, acordarnos de que los niños imitan. Entonces los niños viven en la misma frecuencia que los papás, agobiados, en estrés, desorganizados y enojados también. Sobre todo. Ok. Ocasionalmente priorizamos el tiempo y decimos esto es importante o esto es urgente, pero ¿cómo podemos llegar a clasificar de esa manera? Pero sobre todo hacerlo de una manera correcta. Para no hacerlo muy complicado. Hay cosas urgentes y cosas que no son urgentes. Cosas importantes y cosas que no son importantes. Tú tendrás unas que consideras importantes para ti por tu actividad personal, otras que yo obtendré y otras pero que ninguna es urgente. Cuando nosotros vivimos planeando las cosas, tomando en consideración que no nos vayan a llegar a rebasar el tiempo, vivimos en lo importante y no urgente, nos da la oportunidad de pensar, de diseñar cómo lo voy a hacer, de planear. Pero cuando lo importante se convierte en urgente, el otro ejemplo es no urgente, se convierte en crisis que tienes que actuar ya, en este momento. Y es una crisis porque no pagué el recibo de la luz, hoy se vence. Tuviste tiempo porque ahí decía que se te vence y cada quien nos llega casi siempre las fechas igual, pero lo dejamos pasar.
Llega el momento, te cortan la luz y ya andas en la crisis y vas a actuar, no pagaste la colegiatura a tiempo, no fuiste a hacer algo que ya está establecido porque lo omitimos, porque decimos lo dejamos para después, pero no lo dejamos con un orden para decir lo hice o no lo hice. Y si tenemos miles de pendientes, pues menos vamos a acordarnos. Entonces ahí es lo importante. Siempre lo importante que no se nos convierta en urgencias, para que no nos convirtamos en bomberos, que lo que hace un bombero es apagar fuegos, y son cosas que ya lo tiene que hacer, y a veces la gente en la familia son expertos como bomberos porque tienen miles de fuegos prendidos y no les alcanzan las manos para apagarlo, ni el tiempo. Así es. En otros programas hemos tocado lo que es el punto de la evaluación personal, pero ahora obviamente sería a través del tiempo. Sí. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esta autoevaluación y cuáles son los beneficios que vamos a obtener de ello? Es seguir conociéndonos a nosotros mismos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, sobre todo en la administración de tiempo. Primero tenemos que analizar qué actividades son importantes para mí, qué actividades no son importantes para mí, cuáles actividades se me pueden convertir en una urgencia que me van a hacer sentir mal y voy a caer en una crisis. Y sobre todo, cuáles habilidades debo de empezar a utilizar o herramientas para controlar mejor mi tiempo. Una agenda. La mente es muy poderosa, lo que es el pensamiento y la capacidad de retención, pero no es suficiente a veces. Tenemos que tener donde anotar todos los pendientes. Tenemos que llevar una disciplina, que nos admiramos de la disciplina, a veces pensamos que es muy rígido, pero es un hábito de hacer las cosas en su momento. Y ese dicho de, no lo hice ahora, mañana tendré oportunidad. Hay que detenernos y decir, si tengo la oportunidad de realizarlo ahorita lo termino, para que si hay algo nuevo que hacer mañana, ya no le dedique ese tiempo y no lo pierda. Por eso tenemos que aprender a analizarnos. Siempre hay cosas que mejorar, todo el tiempo hay cosas que mejorar. Y si somos papás, mamás, que estamos formando seres humanos, tenemos que estar más conscientes que ellos imitan. Y dentro del desorden o el orden, también se imitan esas situaciones. Así es, sin duda. El ser humano siempre está en búsqueda, tal como lo decías, de ir mejorando como persona y de ir siendo mejor en ciertos aspectos de su vida hasta el punto en que los va a ir alcanzando y lo va logrando. Si esto lo hacemos en la administración del tiempo, ¿cuál sería una distribución ideal del mismo? Lo manejaba anteriormente en cuestión de tengo que definir con quién tengo que compartir mi tiempo y sobre todo preguntarnos ¿para qué lo tengo que hacer? ¿Cuáles son los beneficios que quiero obtener con ello? Por eso los objetivos es la única medida, las metas con las que yo puedo distribuir mi tiempo. Pero para distribuir mi tiempo primero tengo que decir si mis metas son alcanzables. Realmente tengo la capacidad de alcanzar. Hay gente que dice, yo quiero ser puntual. Ese es mi objetivo, llegar al trabajo temprano, llegar y los niños a la escuela temprano. Pero si yo tengo a lo mejor 30 años repitiendo ese patrón y lo planteo en 3 renglones, pues no es suficiente, es alcanzable. Posiblemente tenga que arreglar otras cosas antes que ese objetivo de llegar temprano. Analizar por qué yo llego tarde, si me levanto temprano, y encontrar cuáles pueden ser las formas como lo voy a hacer y medirlo. Otra de las cosas que las metas y los objetivos deben ser medibles y deben de ser muy claros y sencillos. Tampoco muy rebuscados, porque cuando lo ponemos rebuscado es porque no lo queremos hacer. Cuando le ponemos fecha de inicio es porque lo queremos empezar en el propósito de año nuevo, como siempre. Y es que eso es falta de compromiso al final de cuentas. Lo que tenemos que buscar con el tiempo son compromisos de decir, me comprometo a hacerlo aunque me duela, porque cuando no hacemos las cosas y tenemos que hacer cambios, duele. Sí, y sobre todo porque en ocasiones queremos hacer cosas nuevas, cosas diferentes, pero haciendo lo mismo. Exacto. Y como tú dices, tiene que dolernos un poco para que
surta un efecto deseado, ¿no? Y no cuesta dinero. Sobre todo. En ese momento. Después te cuesta más dinero. Así es. Ahora bien, ¿cómo podemos planificar nuestro tiempo a corto, a mediano y largo plazo? ¿Y qué significa ser simultáneo y sucesivo? Okay. Cuando hablamos de a corto plazo, es que de pequeño en pequeñas metas podemos lograr metas muy grandes. A lo mejor yo tengo, en el caso de los niños no viven a largo plazo. Si yo en febrero les prometo algo como meta, que en diciembre les voy a regalar algo por la Navidad y yo no veo resultados en su conducta, obviamente que no. Ellos van a empezar a reaccionar el 15 de diciembre. Sí. Hasta entonces. Como adultos, nosotros sí trabajamos a largo plazo. Yo sí me puedo poner metas de enero a diciembre. ¿Cómo son los pequeños? Ese es un proyecto a largo plazo. A mediano plazo es ir llevando por lo menos a cada mes una evaluación. ¿Voy bien? ¿Me falta? ¿Puedo reorganizar mi objetivo? ¿Reajustarlo? Y a corto plazo, pues es día con día. Si voy a poner una meta de 30 días, un hábito de 30 días, pues a cada semana es un plazo a mediano plazo. A corto plazo, día con día. Esa es la forma de planear. Y cuando hablamos de sucesivo y simultáneo, esto es muy importante y a veces ahí hay como un poco de controversia entre el género masculino y femenino. A veces el género femenino dice, yo puedo hacer de todas las cosas al mismo tiempo y a lo mejor el hombre no. Y no es cuestión de género, es una cuestión de atención y concentración y de objetivos claros. Si una persona es simultánea, que así es parte de su personalidad, es una persona que tiene la habilidad de emprender varios proyectos o varias actividades y tareas al mismo tiempo y todas las termina. No le queda ninguna pendiente. Y una persona sucesiva es una persona, y en los niños también pasa, que tienen que hacer una tarea, la terminan y tienen que iniciar con la siguiente, si no, terminan desorganizados, desorientados, con fuegos prendidos por todos lados. Y eso sucede mucho, y los papás a veces presionan a sus hijos, y a veces tienen como los dedos de las manos, todos diferentes. El aplicado, el que agarra la tarea y la hace solo, que tiene todos los libros limpios, y quieren que la otra niña actúe igual, al mismo tiempo. Pero ahí tenemos que aprender que no, que son diferentes. Los dos van a llegar a sus metas al mismo tiempo tal vez, pero cada quien con sus habilidades distintas. Así que no hay que presionarse por querer imitar a aquella persona que es muy activa. Todos podemos hacerlo igual. Nos quedamos con esa reflexión y te agradecemos el que hayas venido aquí al programa y nos hayas platicado de cómo debemos de administrar nuestro tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes en casa les agradecemos el favor de su atención y les recordamos que es importante que vea una escuela también para los padres porque nadie estudia para hacerlo. Gracias por acompañarnos.